Muchísimas gracias por la presentación. Realmente me siento muy orgullosa igual de hacer parte del equipo de rehabilitación, del equipo de quemados y en sí obviamente del Hospital de la Costa Central de Santiago. Ha sido un proceso arduo de crecimiento tanto personal como profesional y obviamente me enorgullece en cantidad poderles presentar lo que hasta ahora se ha ido trabajando en conocimiento y en experiencia dentro de lo que es la unidad de quemados de la Costa Central. Les comparto. ¿Se ve? Sí. Bien, también saludo obviamente a todos los cirujanos profesionales participantes y a la doctora Rivera, que igual hacemos parte de un equipo mancomunado y muchísimas gracias por recibirme dentro de este equipo médico. Pero es una grata experiencia que espero que se siga dando para que todos tengamos una visión de trabajo interdisciplinario en general, no solo con el paciente quemado, sino en todo lo que es el proceso de un paciente que ingresa a una unidad de cuidado intensivo y requiere de ahí en adelante intervenciones por doquier. En sí, el posicionamiento en paciente quemado precoz se da obviamente en la unidad de paciente crítico. Nuestra unidad de paciente crítico es el Servicio de Referencia Nacional de Quemados, la Costa Central de Santiago, y esta presentación se va a basar específicamente como en dar algunos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta cuando un paciente con quemaduras moderadas, de leves, moderadas a severas, que se viven, debe tener dentro de un posicionamiento adecuado para poder hacer un proceso preventivo, para poder hacer una rehabilitación adecuada y para poder habilitarse para salir a un cambio de vida total después de un evento como estos. Dentro de la presentación les voy a dar un contexto muy general de lo que se ve en paciente quemado. Obviamente la doctora Rivera ya hizo como una visión mucho más generalizada, así que no me voy a centrar mucho en eso, una descripción de lo que es la población de la Costa Central, algunos argumentos que son los que han facilitado basarnos en un posicionamiento adecuado, los tipos de contractura que más hemos visto a nivel de frecuencia dentro del Hospital de la Costa Central, en sí el posicionamiento preventivo que va a ser muy específico en cuanto a cómo se establece según las revisiones de papers, y lo estandarizado según el ISBI, y algunas de las lesiones de mano que nosotros vemos que son bastantes, independientemente del tipo de quemadura o motivo, siempre hay una lesión de mano que nos da harto trabajo para empezar a hacer que esta persona vuelva, por lo menos en parte, a ser lo más funcional posible dentro de su vida diaria. Y finalmente, algunas de las ejecuciones que se han hecho desde terapia ocupacional como información complementaria para poder organizar un poco la información. En general, tenemos un contexto de paciente quemado en Chile que finalmente ha aumentado su índice de sobrevida debido a los grandes avances que se han tenido, a un poco también el cambio de mentalidad de trabajar más en equipo, en unificar el conocimiento y empezar a trabajar por un mismo objetivo, y esto ha generado obviamente retos adicionales en el proceso de si el paciente sale de un proceso quirúrgico y lo resolvemos completamente, ¿qué va a suceder con su vida o cómo
cómo se va a integrar nuevamente a su vida después de haber tenido un cambio completo desde lo que hacía antes a después de la quemadura. Las cifras obviamente están un poco tardías, del 2004, 2007, 2007, pero igual son cifras que nos demuestran que el nivel de quemadura realmente se da habitualmente. Lo que pasa es que la complejidad es lo que genera que haya una unidad de quemados específicamente que se especialice en este tipo de curaciones y que haya generado también la necesidad de abrir otros centros de referencia a nivel nacional para hacer una cobertura adicional. Dentro de las estadísticas, obviamente, es importante destacar que los pacientes que ingresan por quemaduras graves, normalmente tienen, también se ve comparado con los pacientes que ingresan en la posta central, un 67%, habitualmente son hombres y un 34% mujeres. Agentes de quemadura, la mayoría son con mayor frecuencia por fuego, pero también se presentan por escaldadura o agua hervida, un 18%, y por electricidad, un 8%. Sin embargo, es importante tener presente que la mayoría de quemaduras, independientemente de cuál sea el agente, implican de una u otra manera el compromiso de manos, precisamente porque todos tenemos como la capacidad como ser humano de tener una protección o empezar a activar la protección en un momento de peligro, y nuestra protección habitual es colocar nuestras manos o protegernos con nuestras manos. Por tanto, son uno de los segmentos corporales que salen más perjudicados dentro del proceso de una quemadura. Las características de un paciente WAP. Es un paciente que entra dentro de un sistema GES, gran quemado, que habitualmente requiere de ser internado en una unidad de cuidado intensivo, una unidad de tratamiento intermedio, que finalmente, después de ser resuelto, va a quedar en cuidados medios porque depende de la resolución quirúrgica y depende también de su estabilidad general médica y funcional. Habitualmente nosotros trabajamos con pacientes con índice de gravedad mayor al 70%, por tanto son bien comprometidos a nivel funcional, pero también esto depende de la edad, de otras implicaciones a nivel del tipo de quemadura que hayan tenido, de cuál ha sido el agente y específicamente del tiempo de evolución que se haya llevado. La mayoría de quemaduras que nosotros atendemos dentro de la posta central son quemaduras AB o B, mayores al 20% de superficie corporal, y obviamente tenemos en precedente, aunque si lo vieron con los casos que presentó la doctora Rivera, son casos de jóvenes o adultos, pero también se da prioridad a los adultos mayores debido a que por cobertura el GES da esta prioridad a adulto mayor. Quemaduras obviamente en áreas especiales, ya destinadas a cabeza, manos, cara, cuello, regiones perineales, pliegues, que finalmente lo que hacen es dificultar la funcionalidad del paciente, injuria inhalatoria, obviamente, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemaduras con también implicaciones de politraumatizado y patologías asociadas a quemaduras. En sí, el fundamento del proceso de rehabilitación y de todo lo que es el cuidado del paciente quemado, procura mantener o alinear posiciones y ajustes posturales según el tipo de quemadura. Y esto es precisamente para evitar el compromiso funcional más adelante de la persona y poder en cierta forma garantizarle que sea una persona independiente, salga a la luz, pueda asumir sus roles, pueda asumir sus responsabilidades, pueda recobrar su rol laboral si es que está en un proceso laboral, o recobrar su rol familiar si es que en algún momento era un agente cabeza de familia. Asumir. En este caso, nosotros podemos ver que en un paciente con implicaciones de quemaduras siempre se presenta una posición de confort, ya sea una posición por dolor, una posición por la misma implicancia de la quemadura, pero esta posición va hacia una posición fetal o de flexión. Y esta posición fetal o de flexión es la que nos lleva o nos conlleva a grandes consecuencias funcionales porque facilita la generación de contracturas.
¿Cuál es la idea de nuestro proceso del cuidado? Es contrarrestar estas contracturas antes de que se empiecen a presentar. Y es un reto grandísimo porque finalmente dependemos tanto de los procesos quirúrgicos como de la funcionalidad del paciente, como de la motivación, como de la comunicación entre el equipo y de específicamente la capacidad del paciente para entender cuál es la complejidad de la quemadura que ha sufrido y de cuál puede ser o no su pronóstico funcional después de un proceso quirúrgico. Para nosotros obviamente es súper importante posicionar articulaciones y tejidos blandos porque es realmente lo que más se afecta. Y esto debe llevarse a un estado de elongación opuesto casi siempre al potencial de contractura de la cicatriz. Si finalmente yo tengo una quemadura por anterior, lo ideal es que yo debo promover, ¿sí?, una extensión de ese segmento. En los posicionamientos les voy a explicar cada una de las posibles contracturas que pueden llegar a presentarse. También es súper importante, como lo decía en las presentaciones anteriores dentro del webinar, el control del edema. Finalmente el control del edema nos va a limitar mucho el movimiento del paciente. Aparte nos va a generar procesos compresivos internos que van a empezar a lesionar todo lo que son los tejidos blandos que ni siquiera estaban implicados dentro de una quemadura, pero que luego se van a ver afectados por la misma compresión interna. Y también nos va a facilitar o empeorar el proceso de cicatrización. Por eso es un manejo que se debe hacer desde el primer momento en que se ve el paciente. La prevención de neuropatías y plexopatías braquiales es muy importante tenerla en cuenta en el cuidado de este paciente, porque finalmente, como bien lo decía la doctora Rivera, hay implicaciones neuronales, hay implicaciones segmentales, hay implicaciones de posicionamiento, hay implicaciones de larga estadía en una misma posición, y eso va generando de una u otra manera limitaciones en la activación articular, va generando posiciones mantenidas por tiempo prolongado que van a su vez generando compresiones de la zona neuronal y generando daños tanto a nivel central como periférico del proceso neuronal. Mantener obviamente los rangos de movimiento. Sin rangos de movimiento no podemos hacer actividades funcionales y mucho menos hacer actividades de accesibilidad a otros ambientes, y obviamente la mayoría de tareas que nosotros ejecutamos son actividades de movimiento. Promover la cicatrización de heridas, aliviar la presión y proteger los nuevos injertos y colgajos, porque la mayoría de nuestros pacientes con quemaduras bastante complejas requieren de injertos e injertos que realmente se adhieran de forma adecuada para facilitar una funcionalidad en este paciente, o colgajos que reemplacen zonas que se han perdido y que de verdad, si no tienen una adecuada adherencia y si no se dan dentro de el tiempo de cicatrización adecuado de esta adherencia, pueden generar mayores intervenciones quirúrgicas que van a ir complejizando la funcionalidad y esto se va volviendo un círculo vicioso. Súper importante, nosotros tenemos como herramienta el uso de las ayudas técnicas de posicionamiento y órtesis, férulas, cojines, uñas, otros dispositivos provistos por profesionales especializados que de verdad facilitan o ayudan a prevenir que esto se complejice. Ahora, lo más importante de esto es qué tan temprano lo empezamos a hacer. Por eso es importante hago alusión a las imágenes de las zonas de quemaduras. ¿Por qué? Porque independientemente de que todos ya conocemos la zona de coagulación, la zona de éstasis y la zona de hiperemia, es bien importante saber que nuestra intervención empieza desde la etapa en que se identifica el minuto 1. Y en ese minuto 1 nosotros tenemos una zona de coagulación que hay que evitar que se empeore en su proceso, una zona de éstasis que por nada del mundo podemos promover a que se profundice, por tanto, y por eso es importante que se vea dentro de las primeras 48 horas, y una zona de hiperemia que, si bien es cierto, es una zona que no está tan afectada y posiblemente va a epitalizar de una forma independiente, si nosotros no hacemos un manejo temprano, esto va a empezar a
profundizarse hacia la zona de éstasis y luego puede volverse en una zona muchísimo más amplia de intervención quirúrgica que va a complicar un poco más el proceso de evolución del paciente. Y obviamente nos va a generar un riesgo de sepsis o un shock que nos complejiza todo el cuadro. En el proceso de cicatrización, es importante tener en cuenta, como lo decía la doctora Soto, desde el momento cero que sucede la injuria, el momento de exposición a la quemadura, empieza un proceso inflamatorio que activa la cicatrización. Y ese proceso inflamatorio que hace, empieza a activar toda la activación celular, la coagulación, y nosotros vamos a tener un segmento mucho más grande, con peso, con compresión interna, con cambio de coloración, que finalmente si no hacemos el manejo desde este momento, vamos a empezar a proliferar la herida, vamos a empezar a profundizarla y vamos a complejizar obviamente el proceso de intervención. Desde ahí empieza nuestro manejo del posicionamiento. Obviamente, si es un paciente que ya está en un estadio de los 5 días de evolución, con una proliferación, empieza la granulación. Súper importante el posicionamiento, porque finalmente si nosotros dejamos un segmento corporal que está en proceso de epitelización con una descarga de peso adicional a la normal del segmento corporal, porque no lo movilizamos o porque definitivamente no lo dejamos en elevación y no disminuimos la carga, esta zona sí o sí se va a profundizar. Y eso es un inconveniente porque finalmente nos va a generar un aumento de las intervenciones quirúrgicas, una prolongación de la estadía hospitalaria y un compromiso adicional de la funcionalidad del paciente. Si un paciente empieza a profundizarse en sus heridas y a requerir más procesos quirúrgicos, el paciente empieza a perder la calma, empieza a generar procesos de desmotivación, empieza a comprometerse menos con el tratamiento y aparte empieza a generar procesos de delirio. O activarse los procesos de delirium que se dieron en la primera etapa. En la parte de la etapa de la contractura y la hipertrofia de la cicatriz, el posicionamiento obviamente requiere ser implementado continuamente junto con el proceso de las compresiones, porque finalmente la contractura se va generando, la piel va generando su proceso de cicatrización, va epidermizando, pero como no hay un orden y no se mantiene un posicionamiento adecuado, empiezan a haber unas contracturas instauradas a nivel de piel, pero también a nivel óseo, y eso nos va a complicar obviamente salir del proceso de dependencia para poder ingresar a un proceso de independencia. ¿Qué sucede? El paciente empieza a ver o darse cuenta de deformidades que van generando desmotivación, van generando desvalorización de la vida, y eso hace que el paciente no se adhiera al tratamiento, sino que intente abandonarlo y en último caso pida un alta voluntaria. Así que si nosotros empezamos a hacer un manejo de forma temprana, vamos a evitar que este tipo de contracturas, o por lo menos controlar que este tipo de contracturas se dé como con tanta agudeza. También es importante saber desde qué momento debo aplicar qué tipo de posicionamiento. Si yo tengo, de acuerdo a la clasificación de Benaim, una profundidad en quemadura de tipo A, que sé que es una quemadura que no necesita un injerto, que se va a sanar en 7 días, pero igual va a tener un proceso inflamatorio, yo tengo que hacer un manejo de posicionamiento antiedema básico, pero finalmente me va a ayudar, y de movilización obviamente me va a ayudar a que este paciente no tenga muchas dificultades funcionales. Si ya tengo una quemadura con una profundidad AB o ABA, este paciente dentro de los 15 días va a epitelizar, pero puede tener una secuela estética. ¿Qué significa eso? Que si yo no veo si está bien posicionado dentro del tiempo de manejo del edema y la cicatrización, mi paciente puede empezar a generar algún tipo de ajuste posicional para no tener dolor o para no tener molestia, y ese ajuste posicional me va a generar una disfunción funcional. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a implementar qué tipo de posicionamiento debo hacer. En quemaduras tipo A, B, B y B, es cuando nosotros intervenimos con un proceso mucho más invasivo, en que utilizamos todos los posicionamientos de cojines,
compresiones, férulas, con el fin de evitar completamente que se dañe la estructura, que se pierda el injerto, que haya mayor secuela estética y funcional, y con el fin de ayudar en el proceso quirúrgico a que cada una de estas resoluciones que se dan en piel queden efectivamente bien instauradas en la zona en que se colocaron y que definitivamente el paciente luego no tenga que ser intervenido 1, 2 o 3 veces más. El posicionamiento no es algo mágico, pero si lo hacemos de una forma rigurosa, de una forma mantenida, y educamos a todo el personal que trabaja dentro del equipo para poder implementarla de forma adecuada, va a facilitar un poco más el no tener que estar repitiendo intervenciones adicionales o viendo que se profundiza en zonas que ya debían haber sido resueltas con el tiempo de evolución. De ahí entonces nosotros como terapeutas ocupacionales, y en fin, yo lo hago alusión a terapia ocupacional por nuestro énfasis en el desempeño ocupacional y funcional, pero en sí todos trabajamos como equipo para poder mejorar el desempeño independiente de este paciente. Después de su cambio de vida, exponerse a una quemadura que le ha cambiado desde su imagen interior hasta su imagen exterior, y le está cambiando el ritmo de vida, le está cambiando las expectativas, sus metas, nosotros trabajamos directamente hacia el cómo mostrarle a este paciente que puede empezar a renovar o a trabajar o a reconstruirse en este nuevo momento de vida, que es asumir que tuvo una quemadura, un cambio, y que va a empezar a tener que reaprender cosas que antes hacía con muchísima facilidad. Para nosotros es un arte y una ciencia, porque finalmente hay que trabajar entre la conducta, la motivación y la capacidad de movimiento según el tipo de complejidad que haya tenido esta persona. Así que dentro de nuestro proceso, obviamente, están 2 imágenes de 2 pacientes que, aparte de haber sido como manejadas dentro del proceso de posicionamiento de evolución, también debían tener un proceso a nivel ocupacional para motivarse en el hacer. Habitualmente nosotros estamos expuestos a que diariamente uno se levante, hace sus tareas, se baña, se viste, se higieniza, se alimenta, elige su ropa, sale a caminar, así como su vida de una forma muy habitual. Y esto automáticamente nosotros estamos implementando patrones de movimiento que definitivamente requieren sí o sí de alguna medida una elongación, una activación motora, una articulación indemne, que definitivamente nos facilite el manipular herramientas que utilizamos a diario. Para nosotros es súper importante que un paciente con quemaduras por lo menos logre estas actividades básicas de forma independiente, ya sea con la movilidad adquirida que nosotros podamos generar en el tratamiento o ya sea con adaptaciones. En el proceso de posicionamiento, el objetivo principal es evitar la mayor cantidad de adaptaciones y generar la mayor cantidad de movilidad y facilidad de funcionalidad para el paciente. Para nosotros es muy fácil levantar la cuchara y elevar, pero para un paciente que tiene una cicatriz en axila que le está limitando el rango de movimiento, difícilmente va a poder llevar con toda la facilidad del mundo un tenedor con alimento, mucho menos una cuchara con un líquido para poder llevarlo a la boca sin que se le derrame y tenga que hacer un ajuste de cabeza para poder asumir una alimentación independiente. Esto a nivel motivacional genera bastante frustración. Por eso es que damos tanta prioridad a lo que debe ser precoz. Como les decía, de base, y casi que es una gráfica muy similar a lo que colocó la doctora Rivera, entre las necesidades más importantes de intervención en la rehabilitación es el manejo del trabajo en equipo. Si bien es cierto, un paciente hace parte de nuestro equipo, porque también él tiene el derecho de decir y opinar sobre lo que quiere hacer y cuáles son sus objetivos de tratamiento. Nosotros como equipo tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de comunicarnos para poder hacer que este paciente cumpla con sus objetivos de vida y evitar estas contracturas que nos van a limitar en funciones como la alimentación, el vestido, la movilidad, el desempeño de roles y en sí facilitar o evitar nuevas cirugías que van a ser muchísimo más traumáticas, van a prolongar la estadía hospitalaria y aparte van a generar muchísimas más secuelas.
Como les decía, la contractura es un proceso circulatorio. Y definitivamente tenemos factores muy importantes, entre ellos estos 6, que son los que más nos afectan en la presencia de una contractura. El pobre posicionamiento, una terapia superficial o una terapia incompleta, y no me refiero únicamente al proceso kinesiológico, terapeuta ocupacional, fono, sino a no poder dar la intensidad adecuada que puede o debe tener este paciente. El nivel de conciencia que tiene este paciente, porque no puede activar de forma autónoma su movilidad y empezar a darle la información desde el nivel central para poder generar la fuerza y la activación de sus segmentos, sino que requiere de una ayuda externa. El reposo extendido en cama, porque debilita demasiado y eso genera posiciones de resguardo como la flexión que hacen que se aumenten las contracturas. Las cirugías de injertos de piel que nos facilitan la cobertura el área que fue afectada, pero que definitivamente si no las manejamos a tiempo también se nos pueden estar retrayendo y nos van limitando la funcionalidad, y los altos niveles de dolor. Si un paciente presenta dolor, el paciente no se mueve, mantiene posturas de dolor y finalmente se retrae dentro de su propio yo para poder recubrirse de ese dolor que le genera tanta molestia, y obviamente ahí nosotros tenemos posturas inadecuadas que se están manejando desde la parte emocional, desde la parte de la sensación, que no podemos manejar tan fácilmente y que hay que empezar a abrirlos hacia el mundo. Son posturas protectivas que de verdad nos complican a nivel funcional después. Así que en sí es un trabajo en equipo de todas las áreas que tenemos que empezar a identificar. Y si nosotros empezamos a ver que esto está sucediendo con un paciente, ahí está nuestra patrulla, necesitamos empezar a reforzar en tal y tal área porque definitivamente mi paciente está afectándose en tal y está teniendo complicaciones funcionales. Estas son algunas de las contracturas, como a grosso modo, de lo que más se presenta en el proceso de rehabilitación. Si nosotros nos damos cuenta, son contracturas que se dan en todos los pliegues, en cuello, en las comisuras labiales, en la axila o los pliegues axilares, en la fosa poplitea, en cuello y labios. Hay un ejemplo bien claro de lo que puede llegar a ser una cicatriz sin utilizar las ayudas técnicas indicadas, el codo y el pie equino, que finalmente es todo postural, todo resolvible desde una etapa temprana. Y estas son algunas de las contracturas que se presentan en manos, son unas de las más habituales que se han visto dentro del proceso de hospitalización. Deformidades en dedo por cuello de cisne, botonera, que finalmente son una quemadura dorsal sin un uso habitual del perulaje que se indicó, ya sea por falta de adherencia de tratamiento o ya sea por la no accesibilidad de esta ayuda técnica, amputaciones que son muy habituales, sindactilias, retracciones de tercero, cuarto y quinto dedo, que habitualmente se presentan mucho por la quemadura en sí o por algunos vendajes que van generando como esa dificultad para hacer la elongación, como se va perdiendo la fuerza de movimiento en el extensor de mano, de los dedos. Finalmente lo que hacemos es un proceso de caída de mano y ahí queda la retracción en la articulación. Tendones expuestos, zonas óseas expuestas, colgajos que finalmente requieren demasiado tiempo de inmovilización y van perdiendo obviamente la fuerza y la resistencia al movimiento, todos los agarres de prensión quedan en un proceso de estadio, que hay que empezar a trabajar, activar, comprimir, y una mano en garra, que es una mano que habitualmente se presenta en los primeros estadios cuando hay un edema que se debe manejar tempranamente y la mano queda por debajo del nivel del corazón. Este artículo nos identifica, del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Escuela de Harvard, nos identifica cuáles son algunas de las complicaciones más frecuentes a nivel neurológico y musculoesquelético de un paciente que tiene dificultades o injuria por quemadura. Y lo que más refuerzan dentro de este estudio es que las lesiones neurológicas
definitivamente nos van a causar una debilidad, un gran déficit funcional y nos impactan en la recuperación. Aparte, se generan neuropatías localizadas por las lesiones de quemadura, que son entre un 15% y un 37%, que no es poco. Hay un posicionamiento adecuado para los pacientes y si este posicionamiento se sigue con cuidado, se sigue con las indicaciones adecuadas, los tiempos, y todos estamos alerta que se vaya utilizando la ayuda que realmente está prediseñada para ese tipo de lesión, vamos a empezar a hacer que la complicación sea menor. También indica que hay polineuropatías periféricas, ya sea por la misma lesión térmica o por la neurocirculación de la toxina, en el caso de las quemaduras eléctricas y la misma inflamación, quemaduras eléctricas que definitivamente nos van afectando toda la parte de sensibilidad, el crecimiento dendrítico y el prurito, que finalmente tiende a ser uno de los procesos que se está tomando como un daño neurológico, porque es un brote axonal de una forma desorganizada que va generando una sensación de dolor y finalmente se representa en el picor o la picazón que da dentro de la zona, pero esto debe ser tratado como un manejo o un proceso de dolor y eso obviamente requiere un trabajo interdisciplinario junto con fisiatría y anestesiología y todo el equipo. Las osificaciones heterotrópicas, porque finalmente se dan entre la quinta semana y los 3 meses, y normalmente una estadía de un paciente quemado, gran quemado, con bastantes complicaciones en sus segmentos, va generando un proceso de posicionamiento mantenido que nos lleva o nos puede conllevar a una osificación, así que esto debemos obviamente prevenirlo, porque esta osificación también hace compresión a nivel de nervio, específicamente la mayoría, lo más frecuente son de nervio cubital, y el síndrome compartimental que también nos genera, en cierta manera, esta compresión interna que nos daña todo el proceso de sensibilidad en la extremidad que lo sufra. Específicamente, normalmente es muy habitual en mano. Dentro de las neuropatías localizadas más frecuentes está la del plejo braquial, que habitualmente se da porque hacemos una abducción de hombro mayor a los 90 grados, una rotación externa mantenida. Se hace, en ejemplo, en el posicionamiento de extensión con abducción, el lateral de la axila, se hace una hiperelongación de la zona y ahí hay una dificultad o una compresión del plejo braquial que luego nos va a empezar a hacer un daño en la funcionalidad o la percepción del dolor del paciente en mano. Nervio cubital, cuando hacemos una flexión mantenida de codo, si el paciente mantiene todo el tiempo la flexión de codo en los 90 grados o una pronación continua de más de 2 horas, nos empieza a hacer un efecto de parálisis de torniquete y se nos afecta obviamente también el nervio cubital. A nivel de radial, en la ranura espinal, se descansa muchísimo. En el momento en que se hace la apertura de los brazos, que es el posicionamiento de avión, se empieza a descansar sobre algunas zonas articulares en las cuales el paciente tiende a descargar peso, y sobre todo en la zona de la axila y en la zona del radio, en muñeca, y esto nos va generando una compresión del nervio que definitivamente nos va luego a afectar la manipulación o la funcionalidad de la mano en sí para poder activar la aducción o la abducción del pulgar. Y cosas básicas como utilizar muñequeras para contener a un paciente nos puede empezar a generar una compresión del nervio radial y un daño a nivel funcional. El nervio medio, con el edema, la hiperextensión prolongada repetida de la muñeca, y eso nos puede empezar a generar una parálisis. Nosotros empezamos a ver una mano que definitivamente difícilmente puede empezar a hacer una extensión, una flexión o una pronosupinación, y nosotros podemos estar afectados ya sea por la quemadura o por el mismo proceso de posicionamiento. El peroneo en pies, el posicionamiento de pata de rana, que es el típico, la apertura de piernas y rotación externa, flexión continua de la rodilla, donde hacemos una compresión de este nervio y definitivamente
empezamos a afectar luego el proceso de marcha cuando el paciente llega a sedente y tiene que posicionarse en una descarga de peso, y ahí nos damos cuenta de la complicación o dificultad de compresión de este nervio que no responde bien a la extensión de pie. El nervio femoral se da mucho por un hematoma en el triángulo femoral o una hemorragia peritoneal, que finalmente se promueve específicamente cuando mantenemos mucho un lateral o mantenemos mucho una compresión sobre la zona del fémur. En este otro artículo, que es el del ISBI, que es la guía práctica de la clínica, nos especifican claramente cuáles debiesen ser, después de una revisión sistemática de muchas investigaciones que en sí no han podido ser estadísticamente medidas, porque es muy difícil generar una variable que no cambie tanto dependiendo de la población. Ellos hacen un compendio de lo que puede ser un proceso posicional óptimo. Y nos indican que los postulados básicos que debemos tener en cuenta es, obviamente, como hay una evidencia científica prospectiva mínima, tenemos que hacer investigación, registro de realmente cuál es la eficiencia de los tratamientos que nosotros estamos empezando a instaurar. Un programa de posicionamiento juicioso o muy organizado con el cual sea posible obtener resultados deseados, una intervención inmediata a la lesión, por eso es a primera hora, en el primer momento, dispositivos de recursos locales disponibles versus contracturas. ¿Qué significa? Que si yo tengo, independientemente de lo que sea de material, si yo tengo claro cuál debe ser el posicionamiento, yo prevengo la contractura utilizando colchones, cojines, medias, tubulares, tubos, lo que sea, pero finalmente mi objetivo es cumplir con que este paciente no se complique ni haga una contractura que más adelante me va a comprometer la funcionalidad. El uso de férulas en casos graves. Para lesiones profundas, lo ideal es utilizarlas desde el primer momento, porque finalmente lo que nos va a hacer es mantener indemne la posición funcional. Y esa posición funcional va a evitar que se pierda por lo menos o se compriman las zonas internas del túnel del carpo, por lo menos en mano, que finalmente son las más afectadas para la funcionalidad. Posicionar el cuerpo y las articulaciones, apoyar, proteger y movilizar articulaciones expuestas, reducir el edema y el dolor, que era lo mismo que habíamos revisado anteriormente, proteger injertos y colgajos nuevos, corregir las contracturas y deformidades y mantener o incrementar el movimiento. Es súper importante que nosotros no podemos, aunque no haya una evidencia científica que nos diga que el ferulaje no es o es mediblemente efectivo, nosotros no podemos excluir el ferulaje, porque es en experiencia clínica lo que más resulta dentro del proceso de posicionamiento en un paciente. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es hacer un estudio muy juicioso, bien contenido, de todo lo que debe ser un buen registro. Pero antes de eso también debe haber una buena educación en el equipo de trabajo. Si un equipo de trabajo no sabe cuál es la funcionalidad de este posicionamiento, ni cuál es el objetivo final o beneficio para el paciente, obviamente se obvia que el cojín solo se va a utilizar en el momento en que alguno de las personas que están implicadas en el tratamiento lo recuerde, y no se vuelve como parte de un tratamiento médico como lo puede ser un fármaco. En este artículo del Departamento de Rehabilitación del Centro de Quemaduras del Ejército de Estados Unidos, ellos hacen como una especificación muy estricta de cuál debe ser el posicionamiento del uso de férulas de acuerdo a las contracturas. Y nos indican y se basan en el esquema de la fase de rehabilitación, que tiene mucho que ver con las fases de rehabilitación expuestas con la doctora Rivera, del agudo, el intermedio y el de larga estadía. Y son fases de rehabilitación que requieren dentro de todo este proceso que siempre se mantenga una elongación mantenida, un posicionamiento supremamente restrictivo en el movimiento, en el caso que se necesite, algo muy adecuado en el momento de hacer la activación motora activa. Y es importante que se tenga en cuenta que si un tejido ha tenido un cambio y se empieza a elongar utilizando algunas ayudas de posicionamiento como ferulajes,
Este tejido siempre va a tender a volver a la misma postura de confort que tiene desde el principio de la quemadura, que es la postura hacia flexión. Entonces, si nosotros utilizamos una ayuda de posicionamiento mantenida por un tiempo controlado, nosotros vamos a empezar a lograr que la contractura se disminuya. Pero si nosotros la utilizamos en periodos dispares y a veces se utiliza, a veces no, o a veces el paciente no lo tolera, a veces no, no hacemos un adecuado manejo del dolor, el tratamiento se ve tergiversado y la contractura igual sigue hacia su estado inicial, que es el estado de confort, y se va a desarrollar. Es importante también saber que, como es un tejido biológico, se adapta. Y se adapta a la influencia mecánica. Entonces yo sé que si yo le coloco la fuerza que debo colocarse de forma controlada, sin excedernos, y que si ese paciente tiene la conciencia, más el equipo tiene la conciencia de que debe tenerlo durante el tiempo que debe tenerlo, vamos a lograr prevenir esa contractura, o vamos a lograr que esa contractura se vaya disminuyendo para una posición más funcional. Lo más importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí actúan el colágeno y las fibras elásticas. Cuando hay un proceso de quemadura, la fibra elástica desaparece y solo nos queda el colágeno. Y el colágeno nos hace el proceso de cicatrización, pero es un proceso de cicatrización desordenado. ¿Qué hacemos nosotros desde afuera con el proceso de posicionamiento y tratamiento con ferulaje? Es organizarlo. Esto trabaja, vuelvo y digo, en conjunto con las prendas compresivas. Yo no puedo estar utilizando una ayuda técnica de posicionamiento sin haber empezado a organizar la estructura de la piel con una prenda compresiva que me facilite esa piel plana que necesito para poder colocar un soporte externo que me facilite la elongación. Por eso también se les llama a las férulas de compresión, porque algunas dentro del área que ocupan en el segmento ayudan también a comprimir la zona y estabilizan la zona de injerto o la zona de colgajo, facilitando el proceso de cicatrización. Y obviamente yo debo posicionar, pero también debo activar, porque el posicionamiento es básico para mantener una funcionalidad de la articulación, pero si yo no mantengo la fuerza muscular y el rango de movimiento que debo tener, la piel y la cicatriz no se adaptan y vuelven a su estado de confort. Así que es un proceso que continuamente tiene que estarse retroalimentando. Aquí nos especifican en el proceso agudo, yo debo tener un control del edema y un alivio de la presión. En el proceso intermedio debo tener un alargamiento de los tejidos y una protección del injerto. Y en el de largo plazo debo tener un alargamiento de los tejidos. Como bien es cierto, les decía la doctora Rivera, en quemados no es algo que vaya lineal. Dependiendo del proceso de intervención quirúrgica, el paciente vuelve a un estado agudo, vuelve a un estado intermedio, vuelve a un estado de largo plazo. Y dependiendo del segmento que se vaya yendo o se vaya resolviendo, yo voy implementando el ferulaje que se va requiriendo. Habrá un ferulaje o un posicionamiento en una extremidad inferior que va en un proceso agudo, pero en una extremidad superior ya va en un proceso de largo plazo porque fue resuelto de primeras. Entonces yo debo empezar a comprimir desde antes. Por eso es que las compresiones deben ser adaptativas y deben ser en espacios tempranos. ¿Ya? Hay que tener un preacondicionamiento, obviamente, todo va con un proceso lento de la elongación y este preacondicionamiento debe ir acompañado de la activación motora del paciente. El tejido debe elongarse por lo menos de 7 a 9 repeticiones mínimo dentro de una movilización para que se pueda adquirir por lo menos la tensión tisular que se requiere y poder colocar el ferulaje o el posicionamiento adecuado. Si yo no hago la movilización antes y pretendo elongar, lo que voy a hacer es un daño en la zona. Entonces, por eso también va acompañado el trabajo interdisciplinario que podamos hacer junto con kinesiología, junto con el resto del equipo. Mantener el rango de movimiento con compresión y ferulaje nos facilita a nosotros luego el entrenamiento en actividades de funcionalidad activa con el paciente, que él pueda lograr hacer la manipulación de algo. Y acá hay que tener en cuenta el estrés de la relajación versus las férulas progresivas y estáticas. Hay un proceso de estrés de relajación que si yo dejo que el segmento corporal que estoy colocando el ferulaje pierda como el ciclo de posicionamiento,
él va a volver a su estado de relajación, de flexión, y va a seguir aumentando la contractura. Pero si yo hago un proceso progresivo con férulas estáticas y luego hago un proceso de serie cambiando los tipos de ángulos, eso me va a facilitar mantener la elongación, facilitar el estrés y que me ceda el proceso de adaptación del tejido tisular. Los tipos de tratamiento obviamente que se especifican son posicionamientos anticontractura, que eran los que les decía que se utilizaban con cojines, cuñas, topes, y los ferulajes, que realmente los ferulajes específicamente están diseñados para la protección del tejido blando, el injerto de piel, posicionamiento antideformidad, la elongación y la preservación de la longitud del tejido, el uso mínimo de las férulas, y esto fue dentro de una revisión que se hizo, debe ser por 6 meses. Pero esa férula no es la misma férula que empezó en el proceso de una unidad de cuidado intensivo agudo, sino es una férula que se va modificando dentro de esos 6 meses de acuerdo a lo que va facilitando la funcionalidad de la extremidad. Y eso nos genera una menor tasa de contractura. Estos son 2 ejemplos del programa de posicionamiento que nosotros implementamos en la posta central de Santiago. A su izquierda está el posicionamiento ideal que debe tenerse en un paciente quemado desde cara hasta pies, especificando cuáles deben ser aproximadamente el tipo de ayudas mínimo que deben tener dentro del posicionamiento. Ya se los voy a explicar. Y a su derecha es una propuesta de posicionamiento prono que salió a partir del proceso de experiencia que hemos tenido con los pacientes quemados que requieren una pronación por resolución quirúrgica. Esa resolución quirúrgica normalmente dura entre los 7 a 14 días en que el injerto se logra adherir a la zona y hay que protegerlo de que no se corra. Entonces, finalmente, la posición más adecuada es el prono, pero este prono obviamente nos genera un proceso adicional de zonas de compresión, zonas de apoyo, rotaciones, cuello, que finalmente nosotros establecimos dentro de este objetivo como un posicionamiento protectivo y preventivo. Este posicionamiento nosotros realmente lo implementamos de acuerdo a la presencia de la pandemia y del COVID, también con los pacientes pronados ventilados. Tuvo muy buena adaptación, facilitación, permitió muchísimo el proceso, pero también ha tenido que tener reformas para un paciente quemado, porque no todos los pacientes quemados, según el tipo de quemadura que tienes, se les va a ir adaptando este tipo de prono. El programa de posicionamiento entonces tiene como principio crucial es prevenir las contracturas, el edema, y va de acuerdo con todas las revisiones anteriores, aliviar la presión, mantener la alineación, prevenir, proteger los injertos, prevenir que se pierdan los injertos y los colgajos, previene la disminución del desarrollo de neuropatías, y previene la presencia de lesiones por presión. Esto debe hacerse obviamente entre las 2 y 48 horas, que también se intenta establecer dentro del proceso de manejo de la posta central, y se utiliza posicionamiento con elementos blandos y posicionamiento con elementos duros. Blandos, cojines, brazadas, cojines inflables, vendas adhesivas o compresivas, y duras, férulas, OTPs, aditamentos, barbas de yeso y lo que se les pueda ocurrir que puedan mantener continuamente el posicionamiento. En el decúbito supino, vamos a empezar por cada una de las posiciones. Es importante tener en cuenta lo siguiente. En un proceso de rehabilitación de un paciente con quemaduras severas o quemaduras moderadas en una unidad de cuidado intensivo, lo más importante es evitar que el edema invada la zona superior del cuerpo. Y es muy importante que se mantenga indemne todo lo que es la parte de cabeza y extremidades superiores. Se recomienda, en todas las revisiones hechas, sobre todo en el ISBI, que tenga una angulación de un 30 a 40% por encima del nivel de la cama, porque facilita de alguna manera el proceso de drenaje. Y mejora, obviamente, el proceso de aclaración de las vías respiratorias, disminuye el edema de cabeza y cuello y de la vía aérea.
lo que nos facilita un poco más el proceso adaptativo de todo lo que es la intubación y la extubación, y nos mejora un poco la respuesta del paciente hacia el proceso de gravedad. En este caso, si el paciente tuviese una presencia de edema en extremidades superiores, porque sufrió quemaduras también, perdón, en extremidades inferiores, se suma es una elevación de las extremidades inferiores. Aquí vamos a empezar de cabeza a pies. La idea del posicionamiento en cabeza es, uno, el manejo del edema, como les estaba diciendo, para facilitar y mejorar el proceso de drenaje, pero también para facilitar, como les decía, paciente que llega, tiene infusión inhalatoria, requiere una intubación, requiere ventilación mecánica por bastante tiempo. Entonces, finalmente lo que hacemos es mantener una posición que nos facilite también ese proceso adaptativo, una alineación, o lo ideal en línea media, para evitar rotaciones, inclinaciones que luego se van haciendo un proceso de contractura y van a ir generando desadaptación al proceso de ventilación y aparte, proceso de alimentación, aparte el proceso funcional, y obviamente eso nos va a dañar todo el esquema de postura de un paciente que luego pasa a un sedente borde de cama y a un bípedo, porque con una flexión mantenida por una contractura vamos a dañar todo el esquema postural del cuerpo. Una quemadura anterior, lo ideal es que sea con una alineación al centro, una elevación de las escápulas, para hacer un posicionamiento de caída de la cabeza, evitando pues que se mantenga la flexión y se aumente el proceso de la aumento de la brida que se puede generar en la cicatrización, y facilitar obviamente el mantener el rango de movimiento. Lo ideal es no una hiperextensión, solo el proceso de caída normal. Si yo coloco una elevación de un cojín de aproximadamente unos 5 centímetros de ancho por el peso del paciente sobre la zona escapular, yo hago una descarga de peso y fácilmente elongo el cuello. Lo ideal es no colocar ningún tipo de cojín que nos lleve hacia la flexión y que nos haga obviamente el compromiso del rango. Y en quemaduras posteriores lo que se hace es el uso de una almohada que facilite en cierta manera un poquito la flexión del cuello, pero que nos mantenga un proceso de alineación igualmente, y que tampoco nos lleve el mentón hacia el dorso, pero hacia el tórax, pero sí que nos facilite por lo menos la extensión de la zona occipital, si es el caso que la quemadura fue por la parte del dorso nomás. Habitualmente es frontal o lateral, así que hay que tener muy en cuenta dónde está ubicada la quemadura. Este es una revisión que se hizo en la Escuela de Medicina de Harvard también. Ellos dentro del proceso hacen un video educativo, al final en el link de las referencias está para que lo puedan visitar. Es bastante completo, es bastante explícito y definitivamente como que facilita de alguna manera entender el porqué de la situación. En el posicionamiento de axila lo ideal es mantener una extensión de tronco, de hombros y axilas, una extensión de tronco, evitar la elevación de las escápulas o los hombros hacia rotación interna y mantener, lo que les decía, una abducción de hombro, pero que no exceda los 90 grados, que no exceda el radio de flexión horizontal de 15 a 20 grados, precisamente para evitar las lesiones de plejo braquial. Acá hay dos ejemplos de una mesita que se posiciona hacia el lado derecho. Dentro de nuestros espacios hospitalarios no contamos con un espacio tan amplio, por tanto hay que adaptarnos a lo que tenemos, pero finalmente lo ideal de esa mesita es que la mesa no quede nunca por debajo del nivel de la cama. Si nosotros hacemos un apoyo por debajo del nivel de la cama, vamos a hacer una hiperextensión de la zona de hombro y obviamente vamos a hacer un daño de plejo braquial. Utilizamos también una cuña que nos facilite como la abducción y nos mantenga la posición, porque si nosotros solo posicionamos al paciente de esa manera, él automáticamente lo que va a hacer es la abducción y llevarse a la posición de confort. Por eso es que es necesario utilizar separadores o cojines o cobijas, toallas frazadas que nos faciliten mantener ese ángulo entre los 80 y los 90 grados de abducción. En la posición de codo, lo ideal es un codo semi extendido, no a 90 grados.
precisamente evitando que haya un anquilosamiento y que aparte se nos genere una lesión de nervio. Entonces debe ser un codo semi-extendido, 90 grados totalmente, 180 grados totalmente, una elevación para el manejo del edema, 10 grados de supinación o neutro. Lo ideal es que una mano que está quemada no quede en pronación, precisamente porque en la debilidad muscular y en el proceso de formación de los tejidos, esto nos va a evitar luego el proceso de supinación y es un proceso que habitualmente utilizamos. Para lavarnos los dientes necesitamos una supinación. Y es algo que se limita mucho dentro de un posicionamiento inadecuado temprano. El uso de cuñas antiedema y férula extensora de dedos son las más habituales. La cuña antiedema es un triángulo con unas dimensiones establecidas, que finalmente lo que se hace es colocar el brazo o el segmento en elevación, procurando siempre la extensión del codo, siempre. Posicionamiento de cadera y rodilla. Se sugiere obviamente dentro de las experiencias un posicionamiento establecido porque la posición habitual de confort es la rotación externa y la flexión de la rodilla, que era la típica de rana. Y lo que se interviene o se debe posicionar es extensión o posición neutra, extensión de rodilla, extensión o posición neutra de la cadera ya, extensión de rodilla y abducción de 10 a 15 grados. Por eso hay un cojín o una frazada en medio de las dos piernas que faciliten esa abducción de cadera. Precisamente uno, para evitar la retracción de los aductores y para facilitar la higienización y también para evitar que haya una rotación externa de la cadera, nosotros hacemos este posicionamiento. En todos los procesos, si hay edema, sobre todo en extremidad inferior, debe tener elevación. La sugerencia de la posición de la rodilla es que una rodilla normalmente en descanso va hacia la flexión. Entonces, ¿yo qué hago? Flexiono mi pierna, la mayoría de pacientes tienen una pierna extendida, la otra flexionada, y si es la de quemadura, él va a intentar flexionarla porque es la posición de confort. ¿Qué debo hacer? Debo procurar que sea en una rodilla en una posición neutra, que vaya a ser semi-extensión, vuelvo y juego, porque el espacio popliteo también se puede ver afectado por una hiperextensión y haber una compresión o un daño articular, y prevenir la compresión capsular. Hacer una elevación de la extremidad inferior con una cuña antiedema, preferiblemente si se va a elevar una extremidad, que se eleven las dos, porque igual a veces tiende a haber edema en las dos extremidades. Pero si hay una extremidad funcional, la otra extremidad debemos dejarla en libre movimiento para que no pierda movilidad. Obvio, si es un paciente que puede seguir indicaciones y no va a dañar sus injertos. El posicionamiento en tobillo y pie es sugerente sobre todo para que el pie no salga impactado con un pie equino, presencia de úlcera por presión en talón, ni tampoco presencia de úlcera por presión hacia los epicóndilos a nivel de tobillo. Entonces, lo ideal es un tobillo neutro, 90 grados de dorsiflexión del tobillo, posicionar con un cojín de tope antequino o una base que me permita, ya sea una tabla, pueden ser los mismos cojines de posicionamiento de extremidad superior que no se hayan utilizado y se pueden posicionar, pero que limiten hacia la dorsiflexión del pie y que nos eviten el roce completo o continuo de la zona del talón. Siempre manejo de edema y facilitar en el pie equino hacia la rotación interna este neutro, porque finalmente si nosotros dejamos que esta posición se mantenga, se prolongue por el tiempo, va a haber una debilidad también a nivel muscular que no nos va a permitir una respuesta adecuada del pie para una marcha funcional. Y eso obviamente nos va a interferir en una marcha inestable, en un proceso de marcha que nos va a generar una facilidad de caída y vamos a tener muchas más implicancias a nivel de la marcha que el paciente en cierta manera va a tener que requerir luego una ayuda adicional como un bastón y un anti-stepage que le corrijan este posicionamiento. De la posición lateral, porque si bien es cierto todos los pacientes que tienen quemaduras no se van a quedar siempre en una sola posición, es ideal que estén cambiando de posición cada 2 horas. Nuestras 3 posiciones ideales son supino, lateral y
En un lateral lo ideal es igual mantener el manejo del posicionamiento del edema con los 30 grados de la cama entera para facilitar el manejo de drenaje. Las vías, el aclaramiento de las vías, también si el paciente está con un proceso de ventilación, debe tener una buena alineación dentro de un lateral, y facilitar también, obviamente, si hay una presencia de edema, empezar a hacer de forma simétrica la elevación de cada una de las extremidades. En el posicionamiento lateral en cabeza, lo ideal, primordial e importante es que el paciente tenga una alineación en línea neutra, que no nos quede con la hiperextensión, o sea, hacia lateral del cuello, y que luego también nos interfiera el proceso de ventilación. Debe ser sí o sí una superficie cómoda que facilite en no aumentar la cantidad de lesiones, que sea blanda, que sea asequible en el momento del cambio de posición y que no nos vaya a dañar tampoco las zonas de posicionamiento. Lo ideal sería una zona siliconada que facilite la descarga de peso, tipo viscoelástico siliconado, pero obviamente los costos en una ayuda de estas son bastante grandes, pero pueden ser adaptables. Perdón. En el posicionamiento lateral es importante también tener en cuenta a nivel de tronco que hay zonas de presión que se van presentando y deben facilitar sí o sí que yo deba tener una alineación postural adecuada. Si yo genero una rotación de tronco que luego me va a generar un dolor a nivel de columna y me va a empezar a hacer una compresión neurológica periférica, yo debo tener en cuenta que mi rotación no debe ser tan prolongada y que debo estar en una alineación lo más recta o manteniendo lo mejor posible la columna. Entre eso, evitar posiciones en flexión viciosa, como la fetal, típica de confort, usar cojines de elevación en la zona de pelvis y tronco, pero teniendo en cuenta que no deben exceder la medida anatómica del cuerpo y que como va a ser una posición por un tiempo no tan prolongado, que no sean elementos que generen presión adicional a la que genera un colchón habitual, o sea, elementos más bien blandos y moldeables. Un cojín en la zona posterior facilita en algunos de los pacientes que no tienen esta capacidad de control o que están ventilados, el mantener la posición lateral sin que se pierda la zona de injerto que se quiere proteger. Es como un proceso de apoyo, semiapoyo, que no va a dejar que se vaya hacia el lado de atrás, pero que tampoco va a hacer que pierda las zonas que estoy protegiendo en el injerto, como los laterales. Y es súper importante que en un paciente con posicionamiento lateral, así como en el supino nosotros protegemos la zona perineal y hacemos una abducción de cadera, en el lateral nosotros hagamos una separación de las extremidades inferiores para proteger la zona genital y evitar la compresión en esta zona por la misma descarga de peso. El posicionamiento lateral de extremidades superiores es súper importante. En el paciente quemado es un paciente que debe procurar, como lo decíamos antes, un mantenimiento de las extensiones, de la extensión de las extremidades superiores. Entonces, si yo lo posiciono de lateral, lo ideal es que no me quede hacia flexión, si es que es una zona de quemadura. Si es un segmento que no está invadido en quemadura por la zona de flexión de codo, yo le puedo dejar en flexión el codo, pero finalmente si tiene implicancias en el pliegue de codo, debo sí o sí mantener una extensión. Aquí jugamos mucho con el espacio que hay en cama. Y en extremidades inferiores lo ideal es mantener, como les decía, la separación de abducción entre las dos extremidades, procurar que las extremidades, si están afectadas por quemadura, estén en extensión. Si hay una extremidad que no está afectada por quemadura, preferiblemente vamos a estar jugando entre la flexo-extensión, pero no deben siempre quedar en una misma posición. Lo ideal es que el paciente tenga la posibilidad, así como todos hacemos una acomodación postural en cama cuando dormimos o cuando estamos en descanso, el poder hacer un descanso de las articulaciones y poder empezar a distribuir las descargas de peso y obviamente facilitar el proceso de adherencia de los injertos en el caso de un paciente con quemadura en esa parte.
En el decúbito prono, para el manejo del edema se sugiere una inclinación de la cama de 10 a 20 grados, para exactamente lo mismo, mantener las vías lo más libres posibles, porque van a ser con una rotación o con un posicionamiento frontal, que habitualmente se hace con rotación porque se debe hacer un control o monitoreo del paciente y su respuesta de la vía respiratoria. Entonces finalmente se utiliza mucho la rotación de cuello y por tanto se sugiere, si es posible, tener el uso de un colchón corto. Porque el colchón corto, si bien es cierto, el colchón corto en un momento se evaluó y se decía que no se debe utilizar, el colchón corto por lo menos facilita la manipulación del giro de cabeza sin que hagamos una hiperextensión de la zona cervical, sin que hagamos una tracción de la zona cervical que después nos pueda generar un daño a nivel neurológico o de los plejos. Entonces, finalmente, eso nos va a facilitar poder rotar con más, tantear el peso de la zona de cabeza, que realmente es bastante, y poder girar de una forma controlada la zona sin tener que estar rozándolo contra la zona de superficie. Eso nos ayuda obviamente también en un paciente que tiene quemadura en cara, y si nosotros tenemos que proteger la zona de quemadura, no vamos a estar rozándola con la superficie de cama. Si nosotros tenemos la facilidad de rotar esta cabeza hacia laterales, soltando el cojín y rotándolo, posicionando, ubicando todos los tubos de ventilación hacia un lado, voy a evitar que el roce se mantenga sobre esa zona y por lo menos voy a poder acomodar la zona de soporte. Aquí hay una propuesta obviamente de cojines que se han diseñado para el posicionamiento en prono, y lo ideal es en sí proteger el contacto de la zona de cara, sobre todo en los cigomáticos, sobre todo en la parte frontal, la inflamación orbicular, la vía de respiración libre, proteger la zona de presión del mentón y los pabellones auriculares. Es una zona de difícil manejo que habitualmente viene acompañada de secreciones, habitualmente viene acompañada de exudación y requiere continua vigilancia. Es súper importante que si bien es cierto nosotros hacemos la rotación del cuello, el cuello debe ir de una forma asimétrica y antropométricamente bien posicionado junto con la zona de la escápula y el brazo. Si yo giro o roto mi cuello hacia el lado derecho, no puedo tener también el brazo izquierdo en elevación, porque finalmente lo que hago es hacer un soporte de peso sobre el hombro y ahí hago una contracción. En la otra foto les muestro el prono. Y en este caso también se utiliza, el prono habitualmente se utiliza el prono quirúrgico porque se está protegiendo la zona de injerto en el dorso. Entonces se utilizan alzacamas para el posicionamiento, lo ideal es que quede libre la zona, que definitivamente no haya ningún tipo de contacto o descarga de peso sobre la zona de injerto, porque lo que vamos a hacer es correr. Aquí hay un ejemplo de un posicionamiento en prono. Este es un cojín que se diseñó por las necesidades del COVID, pero también por la experiencia que se ha tenido en quemados. Es un cojín, el gris, es un cojín en material viscoelástico que está en proceso de prueba. Finalmente lo que nos hace es facilitar un poco más las descargas de peso. Sin embargo, ha requerido modificaciones y requiere modificaciones en cuanto a la altura, porque aunque el paciente se le modifique el ángulo de la cama, la cantidad de edema que se acumula en la zona superior de cabeza es bastante. Entonces, es mucha la descarga de peso que se tiene sobre el cojín y debe tener una densidad mucho mayor a la que se está utilizando ahora. Pero es un proceso que estamos haciendo de prueba y ha facilitado de cierta manera el manejo del tubo de ventilación. A su lado izquierdo, en la parte inferior, está un posicionamiento con la extensión, la separación, abducción de las extremidades inferiores, extremidad superior derecha en extensión, lo más posible hacia la rotación, lo que nos dé los vendajes, y la extremidad superior lo ideal es que estuviese en extensión hacia el lado derecho, pero no hay espacio dentro del el mismo box, entonces lo que hacemos es facilitar por lo menos la abducción de axila, que es en cierta manera, cuando el paciente ya se le va retirando el vendaje, es mucho más fácil recuperar un codo que una brida axilar. Y en la figura o en la foto del lado derecho está un paciente posicionado con las dos extremidades comprometidas, realmente la misma paciente, con un cambio de posición adicional, se hizo un giro de cabeza, tiene una acomodación de
en el cojín, y finalmente lo que se hace es que se dejan las dos extremidades hacia el posicionamiento en supinación de la mano, pero se mantiene obviamente la rotación del tronco. Se mantiene la separación, la abducción de las extremidades inferiores y se evita el roce en los apoyos de los dedos o los sortejos para evitar una presencia de UPP. En este posicionamiento prono, abajo a su izquierda está el modelo de mi colega Matías, que nosotros hicimos como el proceso de prueba de este kit prono entre nosotros inicialmente para no experimentar con los pacientes. Y finalmente es un ejemplo de cómo se puede posicionar un paciente teniendo todos estos puntos de contacto presentes, un espacio en el cual el paciente pueda quedar con una extensión de las extremidades y se le pueda facilitar un poco la descarga de los pesos sin que intervenga en las otras zonas de quemadura. Ahora es importante que tengamos en cuenta que en un paciente quemado, como tenemos varias zonas de quemadura, hay que evaluar muy bien las zonas de soporte de peso. Pero finalmente esta es una de las posiciones que ha facilitado un poco más el distribuir la descarga y hacer que el paciente, de cierta manera, no tenga tantas dificultades de movilidad después de que sale del prono. Lo ideal es un tronco en extensión, un uso de cojines de elevación en la pelvis y hombros, una protección de la zona genital, por lo menos para que quede libre en el proceso de eliminación también y que no haya procesos de compresión, y una protección de las mamas en el caso de las mujeres. En hombres también, hay hombres que tienen su zona mamaria grande, entonces finalmente hay que proteger que no haya una zona de compresión adicional o de daño adicional para un posicionamiento en prono. Y a su derecha arriba ven el posicionamiento de un paciente que tiene un gran quemado, bastante zona implicada en su dorso, y finalmente requirió un prono prolongado por una presencia de una UPP. Con él tuvimos que hacer el manejo de la hiperextensión de cadera, tiene un cojincito en la zona de la pelvis, precisamente como para evitar que se hiciera una zona de presión en pelvis mientras se resolvía la zona de presión en sacro. Y lo ideal en las extremidades superiores es que los hombros se favorezca la protección del acromion, mantener los rangos de rotación, el codo con la quemadura debe estar hacia la posición de extensión y la supinación de las manos, lo ideal. En el prono se utilizan extremidades inferiores, también una protección hacia la zona de rodillas, que nos va a facilitar, uno, el evitar la retracción de la zona poplitea, y dos, la presencia de úlceras por presión en la zona de apoyo en la rodilla. Y se protege también la elevación de las extremidades inferiores de los pies para evitar las zonas por presión en la punta de pies. Por eso se utiliza un cojín extendido que facilite finalmente la liberación, pero la caída del pie que no nos lleve hacia el pie equino. En el tratamiento ortésico ya de ferulajes, nosotros tenemos como tal férulas estáticas, estáticas progresivas y dinámicas. Entre las estáticas son unas férulas que se fijan y se van modificando en serie dependiendo de la necesidad del paciente. Estas férulas tienen como objetivo, sobre todo, la protección de los injertos de piel y evitar la contractura en ese proceso de compresión. Se dejan en posiciones funcionales. Y en el proceso de en el proceso de las estáticas progresivas, nosotros trabajamos con la adaptación de estos rangos de movimiento para elongar o mantener o facilitar la resolución de estos rangos de movimiento. Lo ideal es que en este proceso nosotros tenemos que tener un control permanente de la evolución del paciente, y esto debe ser tanto en procesos preoperatorios, posoperatorios y de inmovilización.
Los principios básicos del ferulaje es que debe ser un diseño simple, que deben ser livianas, que deben mantener el rango de posicionamiento del paciente, debe tener continuamente correcciones, horarios de uso, ajustes adecuados, tener una férula que debe evaluarse periódicamente, se debe considerar obviamente las zonas especiales, sobre todo en manos, que son zonas de trabajo complejo, y se debe utilizar o modificar de acuerdo a la respuesta. Siempre el uso de una férula debe ser prolongado, no más de 2 horas. Lo ideal es que una férula de posicionamiento de reposo se utilice unas 6 horas, pero el rango está entre 2 a 6 horas dependiendo de la tolerancia del paciente y del objetivo del ROM que nosotros queramos obtener. Algunas de las férulas de tratamiento ortésico que tenemos, que también se usan como compresivas, son las de cara, las máscaras. También se han hecho férulas de apertores bucales para la retracción orbicular, que lo que hacen es proteger los rangos. Se hacen férulas de posicionamiento en cuello, duras y blandas, de tal manera que nosotros podamos empezar a hacer la extensión y la compresión de la zona de cicatrización. Se hacen férulas de avión, que son las que nos ayudan a mantener el posicionamiento hacia la abducción cuando el paciente no es capaz de mantenerlo con un simple cojín, y finalmente nos ayudan a que se pueda mantener el rango de posicionamiento. Se hacen férulas de extensión de codo con diferentes materiales, no tienen que ser específicamente termoplástico, pero lo ideal es que sea un material que sea fácilmente modificable en el proceso de control de la férula, y las férulas de cadera, que son sobre todo hacia la abducción o manejo de posicionamiento en amputados. Una férula extensora de rodilla está encompaginada desde la parte anterior hacia la parte superior, de tal manera que se mantenga el rango, pero también el posicionamiento de la extensión del pie. Y las férulas de pie, que pueden ser elaboradas en termoplástico, en yeso, en espuma, en cartón, lo que se les ocurra, pero finalmente lo que tiene que hacer es mantener la alineación postural, línea media y una extensión del pie. Esto obviamente hay que tener muy presente que como son férulas de posicionamiento y son duras, hay que protegerlas de las úlceras por presión. Deben tener por lo menos una zona de acondicionamiento blando para que no se haga una zona de presión. En mano, nosotros tenemos entonces las características de un posicionamiento en mano: una mano en garra, con un edema mantenido, con unos dedos en flexión, y lo que hacemos es posicionar una muñeca a 15 a 25 grados de extensión con desviación neutra, una metacarpo entre los 90 grados, aunque algunas bibliografías dicen que lo ideal está entre los 60 y 70 grados para evitar los tiempos de compresión, y finalmente facilitar la flexibilidad de este rango. Las interfalángicas deben estar extendidas o semiflexionadas. Lo ideal es que no tenga una extensión completa ni tampoco una flexión mantenida, y un pulgar en abducción tipo C. Es súper importante. Están ejemplos de las férulas de posicionamiento en reposo, la de dorso, la de Spica y la de Cock-Up, que finalmente lo que nos ayudan es a facilitar la funcionalidad, pero también nos corrigen la alineación postural de mano. Estas son algunas de las órtesis que se han empezado a implementar de acuerdo a las necesidades de los pacientes que hemos tenido. Si ven, es cierto, utilizamos material termomoldeable, pero también utilizamos materiales adaptados para poder ir haciendo y logrando el proceso de posicionamiento adecuado y logrando la funcionalidad de cada una de esas extremidades. Aquí hay 2, 3 casos, a 6 más o menos, en donde están expuestas cada uno de los posicionamientos, presencia de edema, y se corrige una mano en garra con una coca, porque la ideal era que el paciente tuviera la facilidad de empezar a hacer movilización con compresiones y la elevación con la extremidad superior para manejo del edema. En el caso de su paciente con un colgajo en la zona posterior, con una compresión mantenida, se colocaba algo anticompresivo, una férula adaptada hacia el posicionamiento funcional de muñeca, hacia una facilitación de la liberación de las extremidades, de los dedos, perdón, y facilitaba la manipulación. Por tanto, el paciente podía escribir con el uso de su férula y ser funcional dentro de la actividad. En el caso 3 es la típica flexión de tercero, cuarto y quinto dedo, en donde utilizamos una férula que hacía extensión dividida de los cuarto y quinto dedo y facilitaba la manipulación de primero, segundo y tercero, con el fin de que el paciente pudiese realizar algún tipo de actividad funcional, la cual realizaba dentro de la sesión.
El cuarto es el caso que mostraba la doctora Rivera, que es el paciente que tuvo quemadura eléctrica. Fue un ferulaje desde un principio requiriente de posicionamiento continuo, de modificaciones. Cada vez que iba cediendo la angulación íbamos haciendo la modificación a la férula hasta que el paciente pudiese lograr la manipulación, porque la mayoría de sus injertos y colgajos eran anteriores. El quinto es el caso de una paciente que tiene bastante complicación, un gran quemado, poca adherencia al tratamiento, se hicieron varias férulas de posicionamiento, no se las colocaba, procesos de compresión, pero finalmente se optó por hacer una férula que hacía un elemento, una órtesis preprotésica que nos reemplazaba la función del pulgar para poder hacer una manipulación y la paciente pudiese activar de una forma más objetiva la prensión o la pinza de esa mano que definitivamente tenía algo de movilidad en su tercer y cuarto dedo. Y en el caso sexto, creo que se repitió, sí, el caso sexto es el de la adherencia de los dedos. Estos son algunos de los elementos que utilizamos como apoyo desde terapia ocupacional para la educación tanto del equipo como del paciente, donde damos la indicación de cuál debe ser el tipo de ayuda, cómo debe ser posicionada, cuál es la indicación de uso, los tiempos y cuál es su objetivo de uso. Se marcan específicamente para el paciente al cual va indicado, se deja una indicación dentro del box, se deja una indicación dentro de la ficha, se hace una retroalimentación al equipo y aparte se hace una entrega para cada uno de los que hacen parte del equipo, médicos, cirujanos, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir a nosotros que se implemente realmente el tratamiento de forma adecuada, porque no podemos estar asistiendo a todas las sesiones con todos los pacientes todos los días. Finalmente, este es como el tipo de entrega que se hace con un paciente, una férula marcada, su aditamento, su posicionamiento, su compresión y idealmente identificada para el paciente con qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer dentro de sus indicaciones. Estos son tratamientos que evidentemente se complementan con el posicionamiento, son tratamientos de presoterapia con sistema elástico compresivo temprano, hidratación de piel, el manejo del dolor que es básico dentro de un paciente quemado, el manejo por láser que idealmente sería aplicado en etapa temprana y los entrenamientos motores y actividades de la vida diaria, que sin eso el paciente, por más de que lo coloquemos, si él no hace un movimiento activo, el paciente se va a retraer o va a tener una contractura. Lo más importante de todo esto, que finalmente nosotros atendemos paciente adulto, pero en niños se tienen que tener exactamente las mismas condiciones. La creatividad de un terapeuta ocupacional para manejo de ferulaje en niños debe ser mucho más alta, porque un niño tiene más actividad motora y va a requerir muchísimas más opciones de manejo para poder contener un segmento. Pero finalmente las condiciones de posicionamiento se deben mantener entre las mismas. Hacer una anticipación siempre del material. Y es súper importante que en un equipo de trabajo se tenga en cuenta que la elaboración de una ayuda técnica, ya sea posicionamiento blando o ferulaje, requiere tiempo, tanto de elaboración como de seguimiento, como de modificación. Y eso requiere obviamente que si un paciente debe tener un tratamiento óptimo, también debe tener un personal o la cantidad de personal requerido para poder darle respuesta adecuada. Están las referencias, ahí están los videos y algunas de las partes donde pueden consultar todo lo que les compartí.